Saludos Puerto Rico, bienvenidos una vez más a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Le habla el pastor Ricky Rosado. Tenemos unos temas, wow, para pelo, como dicen por ahí unos amigos de la calle. Vamos a los titulares. Bueno, tenemos que comentar sobre la situación lamentable de Venezuela. Tenemos información de lo que está ocurriendo de aquí para allá y lo que está ocurriendo allá. Y vamos a hablar un poquito sobre eso y el trabajo que está haciendo la iglesia, que siempre sigue siendo encomiable. Gracias le damos a Dios. También vamos a hablar de las decisiones del Tribunal Supremo, que ha bajado desde el viernes pasado hasta el martes, lunes y martes. La cosa está caliente. La que nosotros vamos a discutir tiene que ver con la ciudadanía, el tema de la ciudadanía, y también con el tema de los estudiantes transgéneros en el deporte. Vamos, pastor, esas decisiones, palo al mono hasta que hable inglés. Oye, hacía tiempo que no usaba esa frase. Esa frase que es única. Bueno, también vamos a hablar del gobernador Ron DeSantis, que sigue de vanguardia haciendo leyes muy importantes y fortaleciendo la familia, y declara el mes de junio como el mes de la fe y los valores familiares, los valores de familia, la familia, celebrando la familia, algo muy importante. Oye, y esta sí que me la tiene, estoy buscando un sacerdote que me conteste esta pregunta. Excomulgan 4 sacerdotes conservadores de Francia, y la gran pregunta para el gran amigo sacerdote es: ¿y qué pasa con los sacerdotes liberales de Alemania, que hacen una serie de cosas que rayan en el pensamiento teológico de la Iglesia Católica? Eso y mucho más aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Saludos mis amados hermanos y amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Excusamos al apóstol Walter Santiago, ya está recuperándose de sus intervenciones visuales. Tiene los 2 ojos alineados ya, por fin. Lo bendecimos. Pero yo estuve conversando con él en estos días y quiero hablar un poquito sobre el tema de Venezuela. Notas positivas de Venezuela. En estos días vi unos videos que me tienen que ver con la parte de la filosofía religiosa de algunas personas en Venezuela que me pusieron a pensar. Y eso corrió en las redes. Yo llamé al apóstol Walter y a otros que conocen sobre Venezuela, porque inclusive estuvieron hace 3 semanas allí, atrás, antes del terremoto. Y sí, me dijeron que Venezuela tiene unas prácticas religiosas que nosotros acá le llamamos de ocultismo o paganismo, y habían hecho esas manifestaciones que salieron en las redes, y lamentablemente esas cosas pues no son las más adecuadas, ¿verdad? En términos de una expresión religiosa desde nuestro punto de vista. Quiero aclarar lo que es nuestro punto de vista. Nosotros como un pueblo creyente, cristiano, que adoramos a Dios Todopoderoso. Y debido a esa situación, me gustó ver un video de como 100 personas, me parece que eran de todas las iglesias cristianas, porque pienso que habían católicos, evangélicos, cantando una canción. Iban como 4 o 5 guitarras y cantando esas 100 personas por allí en medio de las carpas, y la gente se le unía alabando al Señor. Y yo dije, qué bueno que esto trajo en alguna manera un despertar a la iglesia en Venezuela. Y yo quiero hablar, como dije hace un momento, padre, sobre esta situación de Venezuela, pero déjeme yo presentarlo porque parece un monólogo lo que yo estoy haciendo aquí. y excusé a Walter y no dije nada del padre, que lo tengo de frente. Mi querido padre Carlos Pérez Toro, el sacerdote de Venus Garden, abogado y hombre de fe. El hombre que Dios lo está usando en grandes esferas. No hay invocación que no se haga en Puerto Rico. Y yo no sé cómo puedes atenderlas todas. De hecho, llegas a los sitios y después que sales te mandan a buscar. Sí, oye, hiciste la de los 250 años. En la Cámara de Representantes, y también hice
El homenaje. El homenaje, más bien el poner el nombre de un estudio televisivo, de medios, etcétera, en el Senado de Puerto Rico. Ambas coincidieron con diferencias de hora en el Capitolio. Oye, padre, y perdone que hable un poquito de su intimidad, si me lo permite. ¿Y cómo me presento primero, pastor. ¿Verdad? Pero que no se me olvide lo de la intimidad. La intimidad. Nada, qué bueno, pastor, de nuevo de estar aquí en WKQ 580, en esta plaza pública donde nosotros discutimos los temas que nos conciernen como país y humanidad y damos nuestras respuestas, nuestros juicios, nuestros consensos y aperturas de camino según desde nuestra perspectiva de fe, sin que se nos imponga la mordaza de la separación de iglesia y Estado en el debate de ideas, en proponer cambios que contribuyan al bien común general, etcétera. Entonces usted estaba hablando de la intimidad, pastor. Sí, usted ha sido como un Juan el Bautista. ¿Me cortarán la cabeza? ¿O ya me la cortaron? Bueno, el que es como Juan el Bautista puede pasarle eso. Amén. Porque usted ha sido una persona que además de ser sacerdote y hacer la función sacerdotal ministerial, que la hace muy bien, y hacer esas invocaciones, que qué bueno, felicito a todos los que lo invitan. Por otro lado también usted ha sido una persona que conoce de las leyes y conoce de los procesos legislativos, y usted ha sido persona que prepara en alguna manera cuando se lo piden la información de muchos temas que usted domina, que le sirven a los legisladores para hacer un proyecto de ley. Además usted está en los medios y Rubén Sánchez lo entrevista a menudo y lo invita a la Penchi, hasta Carmen Jovet lo ha invitado y otros tantos, aparte de estos programas que usted está todo el tiempo y en las redes, y usted ha tenido que hacer observaciones con la elegancia que usted lo distingue y el verbo que tiene, pero nadie como Don Cholito, ¿se acuerda de Don Cholito? Bueno, Don que Cholito decía, viene la cosa y en los que nos vean a través del canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado o en los reels de Instagram de Pastor Ricky Rosado, pues saben los gestos que hicimos aquí. Los que no están oyendo, pues imagínenselo. Entonces usted tiene esa capacidad, pero son palabras que los ponen a veces al descubierto a ciertas personas. ¿Cómo los reciben allí todos esos políticos? Pues mire, pastor, yo y usted y yo hemos estado en el Capitolio y creamos un nuevo tono con la presencia católica y evangélica en una unidad de criterio, de oración, de relación con Dios, de servicio pastoral, que yo creo que ha sido una experiencia única en el Capitolio a aquellos que han sido elegidos. Pues esa buena semilla que nosotros sembramos hace algunos años permanece. Qué o sea, bueno. sin duda, el otro día, precisamente cuando estaba en el homenaje y puesta del nombre de Dávila Colón, que es una expresión que habla sobre temas de debate público, de opinión pública, de libertad de prensa, de libertad de expresión. Yo estaba al lado con uno de los miembros de la delegación popular, Ocean, el alcalde. Él es alcalde de... Y tuvimos un intercambio muy agradable. También tuve una conversación muy buena con mi amiga, Joan Rodríguez Bebe, mi amiga y, ¿verdad?, casi como hermana chiquita, ¿verdad?, porque es mucho menor que yo. Ella es católica. Ella es católica y la conozco mucho antes. Y conozco también a su hermana, que es religiosa, ¿verdad?, que es una muchacha extraordinaria y una familia además profundamente creyente y activa en la Iglesia Católica. Su papá, su mamá, su papá era uno de los líderes de los Caballeros de Colón. Tuvimos una conversación, además de que también miembros del Partido Nuevo Progresista, que me tienen mucho cariño, y de nuevo en el Partido Popular, sin duda, y en otras opciones. Hay tal vez algunos miembros de la legislatura que me saludan con deferencia porque son personas respetuosas de todas las tendencias de partido, que pues no tienen la misma, ¿verdad? No tienen la misma visión positiva y derecho tienen. Pero, de nuevo, siempre se distinguen los políticos, al menos que yo interrelaciono, que aunque no piensan como yo y tal vez tienen una visión negativa de mis puntos de vista,
me tratan con deferencia y cariño, pero mire, pastor, esa semilla que nosotros sembramos permanece, tanto con los amigos, por decir así, como aquellos que se entienden como no amigos, que están de acuerdo o no están de acuerdo. Y por lo tanto, siempre una experiencia muy bella la que yo tengo con los presidentes de los cuerpos legislativos, ha sido extraordinaria siempre. Pero nada, ha sido una buena experiencia y de nuevo tuve la oportunidad de estar en la sesión especial que tuvo la Cámara por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. De mi intervención, hubo una intervención de un rabino judío y una intervención de un pastor evangélico protestante y la mía. Y entonces en la actividad a favor, ¿verdad?, en honor a la libertad de expresión, también pude dar mi invocación, bendecir el lugar. Pero me llevé agua bendita porque era una placa. ¿Agua bendita? Llevé agua bendita, qué bien. pero expliqué que no era para exorcizar, sino que era para bendecir. Pero ahí perdí una oportunidad. ¿Por qué, pastor? De exorcizar. Creo que hace falta en algún momento que vayamos usted y yo allí, porque están pasando cosas extrañas. Sí, eso es una nota jocosa. A pie de página. Siempre vamos a los sitios y respetamos y hacemos en alguna manera lo que nos piden sin comprometer nuestra vocación profética. Exacto. Porque esa es la idea. Nosotros no somos miembros de partidos, nosotros estamos soprapartes y estamos como está Jesucristo en la cruz del Calvario, con sus manos abiertas y acoge a los de derecha e izquierda, a los de centro, a los que no son de nada, independiente, a todo el mundo, porque nosotros lo que queremos es que... mire, hay una nota, y perdone que diga solamente este punto, hay un texto en la carta a los Hebreos que a mí es como que expresa lo que es mi identidad vocacional. Hablando, es la única carta, es el único escrito en el Nuevo Testamento donde le aplica los parámetros, por decir así, la simbología del sacerdocio del Antiguo Testamento a Jesucristo, ¿verdad? Porque utiliza todo un lenguaje de la ritualidad del templo, del sacerdocio de la antigüedad para decir que Jesucristo es nuestro único sacerdote, ¿verdad? Y en la carta a los Hebreos, uno de los elementos que dice, definiendo el sacerdocio del Antiguo Testamento y aplicándolo a Jesucristo, y que yo me siento identificado con él, dice: el sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres, puesto al servicio de los hombres en aquello que mira a Dios. Sin duda, esa es mi vocación. Si yo estoy en la legislatura, ¿verdad?, promoviendo o proponiendo ideas, proyectos, debatiendo sobre los valores que yo entiendo son necesarios para el bien común, o si yo estoy en un tribunal defendiendo una institución religiosa o un creyente, o si yo estoy en el debate público en los medios de comunicación, quede claro, y al menos esa es mi intención, puede ser que a veces los defectos de cada uno, pero mi intención siempre es, y me identifico, yo soy un hombre sacado de entre los hombres, puesto al servicio de los hombres en aquello que mira a Dios. En ese aspecto de la personalidad humana de cada ser humano, que es imprescindible para el desarrollo pleno y equilibrado de un ser humano. Qué bueno que la Asamblea Legislativa y el gobierno de Puerto Rico ha madurado de tener la presencia de los ministros. Exacto, líderes religiosos. Líderes religiosos, en el caso del sector evangélico, no tan solamente pastores, pastoras, también capellanes y capellanas, y también en la Iglesia Católica los sacerdotes y las monjas. Y las monjas. Porque las monjas juegan un papel muy importante sí. En la obra social y en varios eventos. De hecho, la gobernadora y algunos gobernantes suelen pasar allí hacia el convento de las Siervas de María. Y ella les acompaña y oran por ellos. Sí, oran por ellos. Ahí ha habido gobernadores. La gobernadora tiene una muy buena relación. Utiliza esa capilla para momentos de oración personal y de petición de oración. Por ejemplo, el gobernador Fortuño iba a misa todos los días allí, porque era un hombre profundamente piadoso y creyente, y parte de su día, además de correr, él le pidió permiso a las monjas: mire, madre, yo por las mañanas corro
y no me da tiempo a cambiarme. Me permite, ¿verdad? Con lo que utilizo para correr, asistir, por supuesto. Iba todos los días a misa y me acuerdo que me contaba un ayudante del gobernador que cuando, ¿usted se acuerda de aquella explosión que hubo En Capeco, Capeco, ¿verdad? aquí Que es frente a la Bayamón, fortaleza, por decir así. Frente, sí, se ve de allí. Se ve desde la fortaleza, Cataño, ¿verdad? Sí. San Juan. Me contaban que la esposa del gobernador Fortuño, junto con sus hijos, los tres que tiene, que son tres gemelitos, trillizos, y que son nenes buenísimos, ya son unos píos, ¿verdad? Por decir así, ya son mayores. La mamá, junto con sus nenes, estaban rezando el rosario, por decir así, estaban haciendo oración por las víctimas o por la situación de lo que había pasado allí. Sí, porque son familias creyentes. Gracias a Dios, todos los que hemos tenido. Pues, son Venezuela sufre, ya han pasado, como 10 días de la situación y se están llevando las ayudas, está llegando los recursos, pero ya básicamente por los días que han pasado solo están ocurriendo milagros de personas que estén vivas. Sí, ya estamos en la etapa de los milagros. De los milagros. Sí, lamentablemente. La iglesia ha hecho un trabajo, una vez más ágil, más rápido, mejor organizado con estas ayudas. Más cercano, ¿verdad? El gobierno, sí, y más cercano porque está la parte espiritual. Claro, y sobre todo porque la iglesia está allí, no es que va a. Eso es lo que aquí queremos decir. Tenemos ya que debería también el gobierno funcionar igual, pero no sé si por ser tan grande se complican las cosas. Claro. La iglesia, como tiene experiencia trabajando en esto, en el detalle, en la forma de lo informal, hace que la formalidad llegue más rápido. Por ejemplo, Puerto Rico hay varios ministerios que ya han servido de centros de acopio. Pues rompieron con la burocracia. ¿Qué dijeron la mayoría de esos ministerios? Nosotros lo recogemos y lo llevamos a Cáritas. Sí. No ha habido problema. Se le está entregando todo allí al equipo de trabajo del padre Quique, que ya se montó y está en Venezuela y va a estar un mes por allá, creo. Y entonces se está haciendo de esa manera. Hay una cantidad de dinero que se está enviando, pues ese dinero es más fácil llevar el dinero a veces en ese sentido. Y ya, por ejemplo, organizaciones como Teen Challenge, Convoy of Hope, que Convoy of Hope desde Estados Unidos ya envió varios vagones. Eso se hizo directo desde allá y ellos tienen operación allí en Venezuela. Y tienen las Asambleas de Dios, y tienen la Iglesia de Dios Pentecostal y los Mission Board, por nombrar algunos, ¿verdad? Tienen allí iglesias. O sea que ya hay puertorriqueños preparándose para viajar allí. Hay la distribución ha sido, y los artistas, que son la mayoría de ellos raperos, pero son cristianos. Héctor de Fadel, el Bambino, el Daddy Yankee. No es que los otros no se movieron, pero estos se movieron más rápido porque ya tienen contacto con organizaciones que sabemos mover esto. Y yo, pues, en ese sentido, me siento satisfecho de la ayuda. Sé que ha habido una crítica al gobierno de Puerto Rico y a veces yo digo que muchos critican la gente, pero que poco hacen. Sí, decía un filósofo puertorriqueño, ¿Oh, sí? con la boca es un mamey. Ah, verdad Y se ha quedado, porque evidentemente hay unas cuestiones técnicas que tenía que ver con el gobierno de Venezuela, el único aeropuerto que está funcionando, las decenas de países que están contribuyendo, y había que coordinar y cogía tiempo. Padre, y esto va a levantar polémica lo que voy a decir ahora. Cuando tú tienes un problema de identidad y para una cosa eres ciudadano y para la otra no. Mira, si llegó el Comando Sur allí, llegaron los 50 estados y todos los territorios. Estamos representados allí. 6 territorios, sí. Entonces, pensar que Puerto Rico no llegó, bueno, tú puedes pensarlo porque no está una bandera de Puerto Rico allí ondeándose, que a lo mejor hay uno que otro ya con el bolchecito de Puerto Rico, pero si llegó el Comando Sur y llegó las agencias federales, pues estamos nosotros allí representados. Claro, y
Hay que dar gracias a las instituciones eclesiales en Puerto Rico. Han sido la primera línea de batalla. El gobierno ha actuado con sabiduría de coordinar con, en el caso, ¿verdad?, con Cáritas, que tiene un carácter internacional y que está en el lugar. Y por lo tanto ayuda, como han hecho otras iglesias que gracias a Dios tienen también presencia en Venezuela. Pero no ha sido fácil, déjame explicarte, por eso se hizo con Caritas. Yo tengo problemas con pronunciar es Cáritas. Caritas. Lamentablemente, el otro día estaba escuchando. No, todo el mundo lo dice igual que yo. Tú eres el único que lo dice como es. Porque es en latín. Sí, pero entonces, gracias a esa conexión, todos los demás iglesias se decidieron unirse a través para los comestibles, para que llegue rápido, porque ahora mismo yo tengo gente que estaba preparándose para viajar allí y la visa no se ha conseguido. No, porque está. Y eso que tienen visa diplomática. Wow. Está gestionándose como visa diplomática como iglesia que tienen unas prioridades y por ser USA y están en una lista de espera. Porque el gobierno de Venezuela, eso no es que Estados Unidos, la embajada, diga que sí. Si allá no dicen también que sí. Sí, no, y no están actuando de mala voluntad. Han habido algunos conatos, ¿verdad?, donde han habido problemas, pero gracias a Dios parece que han podido ser resueltos. Pero no hay mala voluntad, es que la logística en el lugar, la llegada, solamente tiene un aeropuerto internacional funcionando, los otros han colapsado. Entonces, toda esa logística no es fácil y lógicamente coge tiempo, es un proceso que tiene que tener un carácter burocrático porque traer una doña que pesa 300 libras con diabetes y enfermedad porque quiere ayudar allá, va a ser un problema allí. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ser evaluadas, como es obvio. Pero fíjense, un elemento que yo quiero subrayar del pueblo venezolano hermoso es la fe. Pastor, lo que usted ha dicho de que cantando todos los grupos cristianos, estos nenes que vinieron aquí a las pequeñas ligas, le estaban preguntando, bueno, y ustedes ya ganaron esto y si Dios quiere vamos a ganar. No, gracias a Dios pudimos vencer. Es un continuo, o sea, está en los labios de esos niños. La palabra Jesús, agradecimiento a Dios, se les sale de los labios porque manifiesta lo que yo vi en ese noble pueblo venezolano cuando yo he ido a visitar a mis amigos que estudiaron en Roma. Lo que yo vi es esa dulzura de fe. Amén. Ojalá, ¿verdad? Y de nuevo, oramos para que esa gente pueda superarlo. Unos temas más pesados para la próxima intervención, pero nos queda un tiempo todavía. ¿Cómo es eso que está pasando? La Iglesia Católica. Y tú me dices cuál estructura fue la que logró eso, porque cada país tiene su mini gobierno, ¿verdad? Por decir, su gobierno insular. Excomulgó 4 sacerdotes conservadores. Obispos. Párate, eso de palabras mayores. Obispos que fueron consagrados en una ceremonia el 1 de julio. Es decir, ayer. Sí. Miércoles. Para ser obispo. O sea, los consagraron obispos sin el mandato del Papa. O sea, en la Iglesia Católica, para tú ordenar un obispo nuevo, tiene que tener 2 cosas. Una misión específica, que casi siempre es territorial, una diócesis, o como ayudante de un obispo de una diócesis. Pero hay por ejemplo, el vicariato castrense, que son todos los militares de los Estados Unidos. Pues hay un obispo, arzobispo, ¿verdad? Un obispo que se encarga de eso. O sea, no es solo territorial, sino también es jurisdiccional por situaciones específicas. Entonces, esta organización que se llama la Fraternidad de San Pío V, que surge después del Concilio Vaticano II, que hizo un ayornamiento a la iglesia, la puso al día, no en la doctrina, sino en los modos de expresión y en su estructura para expresar esa expresión. Pues un famoso arzobispo misionero que se llamaba Marcel Lefebvre se opuso al Vaticano II porque decía que se apartaba de lo que era la tradición, el depósito de la fe católica. Y ahora con estas crisis, pues se ha acentuado su crítica a la Iglesia Católica. Entonces, estas personas, para preservar lo que ellos llamaban, lo que llama la Iglesia la sucesión apostólica, ordenan estos 4, sin mandato del Papa. El Papa le escribe una carta el día anterior donde le suplica por las llagas de Jesucristo que no realicen ese cisma, porque cisma es me aparto de la autoridad
conservo la doctrina, ¿verdad? Es un ¿Pero poco a la quién idea. sacaron entonces? A estos 4 obispos y a los 2 que los ordenaron, Lo saca ahora la iglesia. la Iglesia Católica los excomulgó, y a los sacerdotes que son parte de esa organización, Bueno, pero es que y a los hicieron- fieles que coinciden con esa organización. Pero es que hicieron algo. Sin duda, hicieron algo contrario a lo que es la vida de comunidad de la Iglesia Católica. Si eres parte de una institución, por hablar con lenguaje humano, No, pero eso- tú tienes que obedecer los criterios y la autoridad de quien está en el poder, como es obvio, en el servicio. Que tú puedas añadir. De poder. Esto es sin precedente en Francia. Es en Francia, no, ¿Ha pasado ya en otra ocasión en esa Francia? misma organización en el 88 ordenó otros 4 y fue también excomulgado en vida del fundador. O sea que es la segunda vez. El Papa los perdonó, los volvió a reinsertar, y continuaba el diálogo para que ellos aceptasen los parámetros de una iglesia que es fiel, Y tienen que salir pero que se tiene que ayornar para hacer y comprensible el tienen que mensaje. salir de los edificios y de todo eso. No, porque esos edificios pertenecen a él. No son, o sea, no están bajo la autoridad, por decir así, administrativa de la iglesia. Ellos tendrán sus edificios y la gente irá a los que siguen yendo, ¿verdad? Okay. Y por lo tanto hace ese planteamiento. El cisma es: me divido porque yo tengo mi criterio mejor, pero quiero conservar la doctrina y la tradición. Eso es imposible. Wow. Y lo de los liberales, recuerde, pastor, que la iglesia, como las iglesias evangélicas, tiene que bregar. Cada cosa es distinta. Y por lo tanto, los modos de actuar pastoralmente, O sea que en Alemania para preservar, está a punto de pasar otro cisma también. sin duda puede pasar un cisma y un problema de doctrina de la iglesia. Sí. Pero la iglesia está bregando con ese asunto con la misma seriedad con que está bregando el otro Bastante bien asunto. maneja la cosa, porque con la diversidad que existe en el mundo y mantener homogénea la doctrina católica Y es la, una y la cosa. disciplina y Sí. la administración. Era Pedro en sus comienzos y tenía Imagínese, problemas, y Pablo el tratando. judaizante, que Sí. yo soy de Pablo, de Apolo. Todo el mundo quiere ser cacique y nadie quiere ser indio. Indio. Y en la iglesia de Jesucristo, Solamente hay un cacique. se llama Jesucristo y todos somos oveja y pastor. Amén. Bueno, vamos a hacer la pausa. Venimos con los temas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo que está pasando en la Florida y otros temas relacionados aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Recuerde que estos programas que salen por WKQ 580, aquí usted también los puede ver visualmente. Y la gente que le gusta seguir las redes o verlo en otro horario, como Apóstol Ricky Rosado en el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube que está también el Tribunal Cristiano y otras cosas más. Usted entra ahí, Apóstol Ricky Rosado, o los Reels, que es más cortito. Eso los ve en Instagram o Spotify. Ahí es como Pastor Ricky Rosado. La dinámica es interesante, ¿verdad? Hay gente que lo puede oír, hay gente que le gusta ver. Pues tenemos aquí de todo. Y una vez más, a la plaza pública de WKQ, que podemos nosotros compartir todos estos temas ya por casi 11 años. 11 años tenemos, pastor. Sí, ya va 11 años. Wow. Nada, estuvo muy interesante la movida que está ocurriendo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Lo explicamos brevemente. El tribunal recibe muchas, a veces, ponencias o reclamos o suben, ¿verdad? Después que pasan los apelativos. Pero el tribunal no está obligado. De hecho, ¿cuál es el porciento que más o menos llega? Yo creo que es un 5%. De 3,000 que le llegan, solamente coge como 80. Y de esos que coge, a veces como que no los ven detalle o todos los ven detalle. Todos los ve, por eso coge un número tan mínimo, ¿verdad? Y tiene hasta junio 30. Fíjate, eso hoy lo explicaba muy bien nuestro compañero de estación, nuestros compañeros Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo. No, aunque tradicionalmente el 30 concluye pero el tribunal podría tomar, no hay nada que le obligue constitucionalmente a hacer un horario. Se ha vuelto como una tradición que está todo el mundo esperando Sí, y los espera, medios. de que en junio 30 termina. Decisiones importantes. Exacto, y en febrero es otra camada de decisiones, pero no tendría que ser, ¿entiendes? Sí.
Y mientras los tenga, no prescribe. No prescriben porque los está analizando, como es obvio. Sí. Está bajo el juicio del tribunal. Nosotros vamos a analizar dos, bajaron muchas decisiones, pero las que nos interesan, que le daba una autoridad al presidente de los Estados Unidos para que la ciudadanía por nacimiento, y usted va a explicar lo que es la ciudadanía por nacimiento, porque está la ciudadanía por sangre, ¿verdad? Sanguinis, jus sanguinis. Con sangre. Ese se llama. Explíqueme eso. Usted está hablando aquí latín hoy, francés y varios idiomas, y ahora me salió con uno ahí en inglés medio enredado. Es latín. Es latín. Pues mira, ya, peor aún. Yo lo entendí como en inglés. Se llama, es decir, hay dos modos de recibir la ciudadanía. O por nacimiento, jus soli, que es el suelo, o por decir así, de mis padres, se llama jus sanguinis, que significa de la sangre, por decir así. Son los dos modos en el cual una persona puede recibir la ciudadanía. Pregunta. La que nos otorgaron en el 1917, que si no mal recuerdo fue la ley Foraker. ¿Era esa o la ley Jones? La Jones. 1917, sí. Esa fue por... O sea, nosotros recibimos estatutariamente, recibimos la ciudadanía. Es decir, que todos los que... ¿Estaban aquí? Aquí en Puerto Rico. Se les reconocía como ciudadanos y los americanos. que nacieran en Puerto Rico. Nacieron en Puerto Rico. Ahora, el problema es, ¿qué pasaba con un puertorriqueño que se iba a vivir a Cuba? Si es jus soli o es jus sanguinis. La legislatura federal, el Congreso determinó en 1941 que la ciudadanía puertorriqueña de los Estados Unidos, de los puertorriqueños, es jus sanguinis. O sea, la transmite también por paternidad, por decir así. Los hijos de los puertorriqueños que nazcan en Cuba serán ciudadanos americanos, ¿verdad? Que evidentemente cuando a nivel estatutario era el que nacía en Puerto Rico, a nivel desde el 41, como cualquier ciudadano americano, si un americano de Kentucky se va a vivir a Perú y nace su niño, siguiendo las indicaciones, le transmite la ciudadanía a su hijo. Pero no era descabellado la propuesta de Trump en términos de que hay muchos lugares en el mundo que no reconocen una ciudadanía por el lugar de nacimiento. Sí, De hecho, creo que Estados Unidos y otro lugar nada más lo tienen así. Bueno, hay varios países del mundo, ¿verdad? Que tienen la ciudadanía por nacimiento, ¿verdad? Entre ellos Canadá, Inglaterra, España. O sea, hay lugares donde tú, por el hecho de nacer en el territorio, adquieres la ciudadanía. La mayoría de los países del mundo es jus sanguinis. El que es ciudadano transmite la ciudadanía a sus hijos y descendientes, por decir así. Pero yo creo que Inglaterra no la tiene así. Sí, la tiene así. Lo único es que los que nacían, por ejemplo, en Hong Kong, no eran ciudadanos ingleses, tenían una ciudadanía. Me acuerdo yo cuando fui a vivir a Inglaterra, tenían una ciudadanía que no les daba ni derecho a irse a Inglaterra. Una especie, eran como, por decir así, estaban sometidos al poder inglés de la corona inglesa, pero no eran ingleses en ese sentido, ¿verdad? Era un poco como Puerto Rico antes del 17, en que éramos ciudadanos de Puerto Rico sometidos por decir así, a los Estados Unidos. ¿Qué era lo que quería evitar Trump? O sea, no era alocado. Lo que pasa perdóname, es... para recapitular, no era alocado. Hay otros lugares que piensan como Trump. Bueno, era un poco alocado y no lo era, me explico. El problema es que la Constitución dice... La Constitución. En la 14ª enmienda, más o menos así, no son las palabras textuales, que el que nazca en los Estados Unidos y está sometido, ¿verdad?, a su autoridad, son ciudadanos americanos, por decir así. Ese era el planteamiento de la 14ª enmienda. Trump decía y determinó a través de una orden ejecutiva
que desde ese momento se determinaba que todos los que fueran ilegales o transitorios, un turista, no accedían, los hijos si nacían en territorio americano, no eran ciudadanos americanos. Ese era el planteamiento de él, a través de una orden ejecutiva. Dos de los jueces, Gorsuch y Kavanaugh, me parece, decían que Trump tenía razón en el planteamiento, pero que no era él el que lo podía determinar, sino que solo lo podía determinar la legislatura, ¿verdad? Pero la mayoría del tribunal, fue 6-3, determinó que que se quedara como está. No, determinó que lo que hace la 14ª enmienda es expresar lo que era desde el principio de la revolución. O sea, que le dio más fuerza a la Constitución. Sí, porque fíjese lo que decía. Decía que el common law, ¿verdad? De donde viene la tradición jurídica americana, reconocía desde antes de la independencia, reconocía que todo el que nacía jus soli, todo el que nacía en un territorio inglés era, por decir así, era súbdito de la corona. Y dice que eso pacíficamente pasó a los Estados Unidos y en 1863 el secretario de Justicia norteamericano en plena guerra civil hizo una especie de análisis jurídico en la que decía que los Estados Unidos, por el hecho de nacer, ya tú eres ciudadano americano, porque es parte del common law, etc. Y que la decisión que se había tomado en Dred Scott, que decía que un afroamericano que huía del sur al norte no podía reclamar su libertad en razón de ciudadanía porque no era ciudadano, porque había sido traído de África y había sido impuesto. Y dice que la 14ª enmienda lo que hace es, primero, arreglar el entuerto de esa decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, el que presidía ese tribunal fue el primer presidente del Tribunal Supremo católico. Lamentablemente fue el que escribió la decisión, ¿verdad? Lamentablemente. Y curiosamente, el que firma el presidente del Tribunal Supremo actual, que es católico, es el que repara y clarifica el Estado de Derecho. O sea, hemos reparado la influencia católica. Pero dice la decisión que lo que ellos están haciendo en esta decisión es simplemente poniendo de manera expresa lo que ya era el Estado de Derecho de los Estados Unidos desde siempre. Pero, fíjate, fue 6-3. Fue 6-3, ¿verdad? Con 3 disidentes. Hay 3 disidentes. Y una de ellas, Thomas, y la de Alito. Que son gente bien conservadora y fuerte. Y fuerte. Y dijeron que esto es un error. Yo sé que es difícil hacer un planteamiento. Me permite hacer una última. Es bien importante entender lo que dice el juez Roberts al final. El juez Roberts al final dice una cosa que es para mí contundente. La ciudadanía, el derecho a la ciudadanía, es el derecho a tener todos los derechos. Y dice, la 14ª enmienda expresó lo que había sido la promesa de los Estados Unidos, de que todo ser humano tiene una dignidad inviolable. Y dice, nosotros queremos mantener esa promesa. Más o menos, son las palabras finales. Yo pienso que... Yo estoy de acuerdo. Que lo que hace la situación difícil ahí es, y me imagino la preocupación de Trump con esto de los inmigrantes y grupos de terrorismo y grupos se habla hasta de China también, en ese sentido, que han logrado llevar gente a Estados Unidos con ese propósito para que nazcan allí los niños y seguir difundiendo su filosofía y sus situaciones, ¿verdad? Además de la carga que eso representa para una nación que está endeudada. Yo pienso que por ahí era que iba la cosa cortando. Sí, hay un grupo grande de Estados Unidos. Yo creo que hay xenofobia. Yo creo que también hay xenofobia. No, claro que sí, pero sacándolo, metiéndolos en el filtro, hay un grupo también de la nación americana que piensa
de esa manera como Trump. O sea, cada día tenemos que seguir nosotros pagando dinero, los servicios más pero caros. los derechos, o sea, imagínese, pastor, que mi derecho a la libertad dependiese o se analizase a base de los que están presos. O sea, ¿cómo me van a quitar un derecho fundamental? Porque mucha gente lo ejerce mal. Pero hay una cosa de fondo, pastor, y lo dice muy bien Robert al final. Este es el derecho fundamental para que tú puedas acceder y reclamar tus derechos. Y la nación americana ya tuvo la vergüenza de Dred Scott, en la que se le quitó a afroamericanos su derecho fundamental. Ahora, usted imagínese lo que significaría quitarle la ciudadanía o la posibilidad de ciudadanía al hijo de emigrantes ilegales. Entonces, ¿qué ciudadanía tienen? ¿Qué ciudadanía tienen los haitianos en los emigrantes ilegales cuyos hijos nacen en la República Dominicana? ¿Qué ciudadanía pueden ellos reclamar? Claro, podrían ellos reclamar la ciudadanía de Haití simplemente por ser haitianos y haber nacido en territorio dominicano. Pues mucha gente se queda apátrida. No puede reclamarle a nadie. Es un derecho humano. El derecho a la ciudadanía es un derecho fundamental. Y precisamente la experiencia de la esclavitud afroamericana es como una especie de bandera roja. Cuidado, que cuando tú empiezas a quitar ciudadanía, en el fondo estás quitando dignidad. Es el planteamiento que hace Roberts y la mayoría. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Ya la decisión está tomada. Los abogados de inmigración tienen todavía su camino. Hay un camino que tiene Trump, y lo dijo. La legislatura puede enmendar esa. Podría enmendar, sí. Y él pidió a la legislatura que lo hiciera. La enmienda de la Constitución, que yo creo que es imposible. No creo que tenga tanta gente para hacer eso. No, ni republicanos tampoco. Sí. ¿Usted es republicano y está en contra de lo de Trump? No necesariamente. No, yo pienso que no el planteamiento como Trump lo está haciendo, pero sí que debe haber una legislación, porque es que hay gente que abusa de ese beneficio. ¿Usted cree que hay gente que está abusando? Seguro, porque es la alternativa que tengo. Y que es un peligro, como decía el juez Alito. Oye, esto es un peligro para los Estados Unidos. Va una serie de gente allí con esa intención, cargan el sistema, no aportan al sistema, o hasta son criminales o terroristas. Entonces, tú tienes que tener unos filtros. Pero los abogados de inmigración pues tienen la oportunidad del camino libre, porque es uno de los recursos que ellos usan para luchar la ciudadanía para la gente. Claro. O sea, es un tema muy delicado y nunca llegaremos a un acuerdo final, ni va a ser perfecto ninguno de los dos. Sí. Sí, hay inquietudes en ambas partes. Por lo que yo acabo de señalar. Mira, ahora mismo, esta situación de este señor que cumple 25, tenía cadena perpetua aquí en Puerto Rico y cumple 25 años de su cadena perpetua por haber hecho varios delitos, entre ellos haber asesinado una mujer en violencia doméstica. Y ya tiene como 67 años. Somete por primera vez a la Junta de Bajo Palabra, y la Junta de Bajo Palabra en el 2023 lo analiza. ¿Cuántos años tiene en la cárcel? Ya tenía 25, lo que le da derecho. Sí, para reclamar. Sí. Y entonces la Junta Bajo Palabra, que se llama, ¿verdad? De Libertad Bajo Palabra, le conceden el primer turno, por lo que se desprende de la noticia, darle que se rehabilite en la vida común social. Sí, que se integre a la vida social. Este señor, yo no sé cómo ocurre, pero una muchacha joven, preciosa, enfermera, profesional, 31 años, se enamora de él, es lo que está ocurriendo, tiene una relación, una amistad, algo había ahí. Pues el hombre la mató. Era diadre. Sí, ese caso está ocurriendo en estos días. ¿Pero fue ahora o fue algo que nunca se había... No, la mató hace una semana atrás. La están enterrando hace unos días que la enterraron. Ok. Una semana atrás, lo que pasa es que estaba prófugo. Están investigando quién era. Y dan con él. De hecho, corrección es quien lo arresta. El equipo de corrección. Entonces, hay dos cosas que analizar ahí. El sistema tiene que ver un poquito más
a fondo. Se supone que estas cosas, por delitos como ese, no sea de la primera vez. Yo sé que hubo una ley que hizo, yo creo que fue Tommy, presidente del Senado, que si ya tú tenías 65 o 60 y pico de años y tenías condiciones de salud, una diabetes, un cáncer, una enfermedad fuerte, podías cumplir los años que te quedaban pues en tu casa, por decir, o con algún familiar. Pero este caso vuelve a decirnos que nuestro sistema está teniendo unas deficiencias para proteger. Y aunque no queremos, también tenemos que hacer un llamado a las mujeres. Si hoy existe tecnología, que tú entras nada más y puedes entrar a través de tribunales o por Google, ¡pum!, que te salga. El hombre estaba en el registro de ofensores sexuales. No, y había llevado un caso para que lo sacaran de eso y no lo ganó. Pues mira, tú tienes que ver que la persona, por más rehabilitada que está, que tú tengas un criterio de análisis. Uno con esta persona, en una relación de amistad, con algún privilegio, por decir algo, porque no nos consta, pero según lo narran. Pero ¿cómo el balance es difícil? Tanto con respecto a la víctima, que siempre es inocente en todo este tipo de situación de crimen. A veces es muy difícil en una relación espontánea, en la vida cotidiana, uno levantar banderas rojas. Si las autoridades públicas no hacen público, entre comillas, esta persona ha recibido este privilegio, etcétera. Pero hay que hacer un balance curioso, pero pastor. Está disponible, padre, usted lo sabe. Sí, claro, pero o sea, en una vida cotidiana de todos los días. Yo sé porque usted ya se ha vuelto un experto ayudando a víctimas de esa situación y sabe lo que sufren o viven. Exacto. Y sé que habla desde esa plataforma, que yo la comparto porque también yo he sido creador de esas entidades. El centro es precisamente allí en la iglesia. Sí, pero también tengo que hacer un llamado a las mujeres a que superen la emoción por la razón. Que si no conocen la persona, averigüen. Averigüe, y aunque la conozca. Cuando digo la conozca, yo puedo conocer de ti una parte, pero si encuentro una relación más seria contigo, voy a investigar más. Es buen consejo de prudencia. Pero hay que, ese balance, pastor, y por último, sobre este tema, este balance entre rehabilitación como mandato constitucional y el derecho a proteger a la sociedad, es un balance que entiendo no es fácil. Las fronteras son difíciles y hay cosas que son imposibles de poder prever. Hay otras que sí. O sea, cierto, si sé. una persona que ha matado a 20 o que es un ofensor sexual o que etcétera, pues hay unas banderas rojas que te hacen en el momento de darle una libertad bajo palabra, uno dice, wow, ¿entiendes? Pero lamentablemente, ¿verdad? Estamos en una situación difícil y han como pasado sociedad. 2 casos y otros más parecidos. Sí, sí. Que nada, hay que revisar eso. Antes de que el tiempo se nos consuma, otra decisión del Tribunal Supremo tenía que ver con el caso ese que ha estado todo el tiempo en diferentes formas y maneras, si en el deporte, los transexuales o los transgéneros o los transgender, porque es que le han dado muchas palabras, pero es la persona esta que comienza unos procesos para revertir su condición biológica, física y humana, para cambiarse supuestamente el género, porque el sexo no se puede cambiar. Y entonces hay unos hombres que se hacen unas transformaciones para parecer mujer, y en el deporte estaban habiendo algunas condiciones. Yo creo que ya el Comité Olímpico se ha expresado sobre eso. Sí, lo prohibió. Lo prohibió. Pero porque ahora está en juego la seguridad y está en juego el reconocimiento y los derechos de la mujer. Bueno, está en juego también la disparidad que Pues por existe eso. en que una mujer que podía haber ganado, como la nadadora, que ganaba medallas de oro. Y que podía acceder a becas y a beneficios. Y llegó este señor. Que era el último a nivel masculino, pero venció a nivel femenino. Correcto. Pero pastor, el caso hay que clarificar un punto y yo quiero clarificarlo. Primero, los casos en el Tribunal Supremo responden a lo que se llama el dubio. Es decir, el dubio. Explíquese, porque esa sí que no es ni en latín,
¿no? La duda. Ese es en español. Se ¿Está dice, en latín también? Sí, duda. Es decir, los tribunales responden a la pregunta que se le hace, no a otra pregunta que no se le ha hecho. Y eso es bueno porque la gente a veces analiza las decisiones del Y tribunal dice, adiós, pero no dijo esto, por lo tanto. no por el cintillo del periódico. Sí. Y no tiene que ver ese alcance. Exacto. La pregunta es mucho más específica que lo que la gente cree. Es como la inteligencia artificial. ¿Y qué tiene que ver la dinga con la que mandinga, pastor? para que te dé lo que tú quieres, tienes que hacer el prompt, lo que tú estás pidiendo Ah, correctamente, porque si te pones de menos o pones lo que no es, te va a salir con otra cosa. Otra cosa. La cuestión es que la pregunta era, ¿puede un Estado prohibir a una persona participar en deportes femeninos, a un hombre que se percibe así en género como femenino? ¿Puede un Estado prohibirle participar en actividades deportivas según el título 9 de la Ley de Derechos Civiles? Pero este era en casos de estudiantes de escuela superior, ¿verdad? Sí, exacto. Título 9. Y el Tribunal Supremo dice, el Estado constitucionalmente puede prohibirlo. Nada prohíbe que el Estado prohíba según el título 9. Pero añade otra cosa que es importante y que tendrá alcance posterior. Y van a ver por qué lo digo. Dice también que la palabra sexo en el título 9 significa sexo biológico. Por lo tanto, nadie puede reclamar ese título aduciendo yo me percibo como mujer aunque biológicamente es hombre. Ahora, la pregunta que queda en el tintero, el presidente Trump ha iniciado una batalla con los estados para presionar a través de fondos, te quito los fondos si no hace esto que te digo, porque es parte de la dinámica legítima que tiene el presidente o tiene el gobierno federal. Fondos federales, yo te los doy si tú cumples estas condiciones. Esa es la política pública de este gobierno. De este gobierno. Entonces, ¿qué ha pasado? Algunos estados se han rebelado. Este caso no resuelve ese problema. O sea, no resuelve si el presidente, si el gobierno federal tiene la autoridad de imponer, ¿verdad?, de que los hombres biológicos no participen en deportes femeninos. La respuesta no la tenemos todavía, pero se concluye lógicamente. Si está diciendo que no se puede discriminar contra la mujer y mujer es biológico, la participación de hombres, aunque se perciben como mujer y merecen nuestro mayor respeto, se cae de la mata que no pueden y el gobierno federal tiene la autoridad para prohibirlo. Ahora, lo que ha hecho el Tribunal Supremo en este caso específico es que los estados decidan. Ya hay, me parece, 23 estados que han decidido. Hay como 23 estados que han decidido a favor de la mujer biológica y hay como 3 que han dicho los hombres que se perciben como mujer, los transgéneros, tienen derecho a participar. Ese caso todavía no ha llegado si el gobierno federal puede imponerlo a toda la nación. Okay. Antes de irnos, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que ha sido un extraordinario en fortalecer la familia y los valores y los principios y a veces va adelante en muchos de estos asuntos, ha declarado el mes de junio por legislación, ¿verdad? Que es el mes de la fe y los valores familiares para que se fortalezca a la familia y todo lo relacionado. Casi declarando entonces que ya no van a celebrar allí el mes del orgullo gay. El mes del orgullo gay en el gobierno. Eso lo están haciendo muchos estados de la Unión Americana. Eso no significa que la empresa privada lo pueda hacer. Claro, pero muchas empresas han revertido lo que parecía era una tendencia. ¿Por qué? Porque el que quiera celebrar el Día de San José católico, yo no se lo tengo que imponer a todos los empleados de la empresa privada que ese es el Día de San José, porque una persona evangélica dice, yo no voy a celebrar el Día de San José. El que quiera celebrar el orgullo gay, que lo celebre personalmente como iniciativa privada, que no se impone sobre otros compañeros en una empresa privada o a nivel público, es la idea de lo que está de fondo. Usted quiere, ahora el Estado sí tiene un interés apremiante de celebrar la familia tradicional, porque de ella depende la renovación generacional y el futuro de la sociedad. Por eso muchos estados están celebrando el día. ¿Para qué? Para promover la vida. Felicitamos al gobernador Ron DeSantis y yo te felicito a ti y me felicito a mí. Amén. Porque este programa se acabó. Se acabó.
Dios me los bendiga. Hasta el próximo viernes. Bendiciones.